Buenos días y muchas gracias, ¿verdad?, por su asistencia. Me toca a mí, pues, bailar con de pronto la mala del paseo, porque vamos a hablar sobre unos métodos diagnósticos que realmente de pronto algunos no estén muy interesados, como es el caso, por ejemplo, de hablar de la hipertensión, de los colesteroles y demás, que desde luego despiertan mayor inquietud, pero esto es importante y yo cuando me autoasigné esta charla lo hice casi que a propósito para enfatizar que el médico general debe saber cuándo solicitar un estudio o un procedimiento diagnóstico. Esto es fundamental. No hay duda que el abordaje clínico el abordaje clínico es lo más importante antes de solicitar cualquier examen. La historia clínica indudablemente es la base de toda la medicina. Sea el otorrino, el cirujano, el cardiólogo, todo médico debe hacer una anamnesis exhaustiva y obviamente complemento, un buen examen físico para saber un diagnóstico presuntivo aproximadamente y qué ayudas diagnósticas solicitar. Esto es fundamental en medicina, en todas las áreas de la medicina. Obviamente, al hacer una presunción diagnóstica, ustedes están en condiciones de saber qué tipo de exámenes paraclínicos de laboratorio, péptidos, imágenes, pueden y deben solicitar, sabiendo de antemano qué van a buscar, qué pueden encontrar en estas cosas. No pedir porque sí, porque inclusive ustedes saben que las GPS y las IPS tienen un control estricto en esta materia porque se desangran las instituciones si se empiezan a solicitar exámenes porque sí. Eso que yo llamo hoy día, incluso en las unidades de cuidado intensivo, allá por ejemplo en el hospital militar, y creo que es en todos los ámbitos, solicitan exámenes en cuidado intensivo a todo el que llega a una unidad de cuidado intensivo. Es decir, casi que es una ecoterapia, llamo yo. Las imágenes como la radiografía de tórax, el ecocardiograma, el Holter, mapa que el doctor del Castillo enfatizaba, y finalmente llega a ser hasta el cateterismo cardíaco de importancia para finiquitar un diagnóstico. Entramos entonces en materia y veamos entonces el Holter. El Holter, desde el 1961, y no quiero enfatizar en la historia clínica, en la historia del Holter, Norman Holter ni siquiera era médico, era un ingeniero, un químico biofísico que se dio a la tarea de escudriñar y tratar de monitorear el electrocardiograma durante las 24 horas y se valía de una grabadora, unos cables conectados al paciente en un medio magnético registrando toda la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas. Vemos entonces que con base en eso se desarrolla el Holter como monitorización o monitoreo ambulatorio de las 24 horas del electrocardiograma, que no hay duda aporta muchas cosas importantes, como veremos en las indicaciones. Vemos las arritmias, indudablemente, cuando hay un paciente con síncope, con presíncope, con presunción de arritmia, taquicardias paroxísticas, que el paciente manifiesta como palpitaciones. Es una ayuda o una herramienta auxiliar importante. Vemos que se pueden registrar desde corazones sanos con todo el ritmo normal hasta arritmias importantes, incluso datos como esto que pudiera ser de pronto isquemia. En fin, nos aporta una cosa importante el electro de 24 horas, las indicaciones, y esto va para ustedes por supuesto, evaluación de los pacientes con síncopes, palpitaciones, análisis cualitativo y cuantitativo de las arritmias, mecanismos arritmogénicos, cómo empieza la arritmia, cómo termina, estudio del síndrome de preexcitación, específicamente el Wolff-Parkinson-White, seguimiento y control farmacológico. Después que ustedes tienen una arritmia en tratamiento, le hacen un control con Holter de 24 horas para ver qué tanto ha mejorado ese control de las arritmias, sospecha de enfermedad del nodo, pacientes que hacen un síncope, un presíncope, en que hay bradicardia al examen clínico, es posible que esté haciendo un síndrome de braditaquiarritmia y probablemente esté en presencia de enfermedad del nodo, en donde está fallando el nodo sinusal o el nodo AB, que va a requerir probablemente un marcapaso.
estudio de isquemia silenciosa, estratificación del riesgo de muerte súbita. Esto es fundamental, es importantísimo evaluar en un holter con base en la desviación estándar de los intervalos RR totales, ya veremos inmediatamente después de esto. Y cómo hacer el reporte de un holter, esto para mí es importante. Se debe describir siempre, ojalá en este orden, y ustedes que revisan el holter, que piden a la Liga Colombiana, al Hospital Militar, a IDIME, a donde sea, no pasen por alto, no pasen entero y miran las conclusiones. En las conclusiones son datos fundamentales, ver la descripción del ritmo sinusal durante todo el estudio, fibrilación auricular alternante, describir la frecuencia cardíaca mínima, máxima y media, sobre todo la máxima si está relacionada con la actividad física en ese momento, describir las taquicardias encontradas, el número de extrasístoles supraventriculares, ventriculares, ¿no? El análisis del QTC también es importante. No olviden que los diuréticos, por ejemplo, y algunas drogas prolongan el QTC, que puede llevar a una taquicardia ventricular eventualmente. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, esto es importantísimo porque explora hasta cierto punto la disautonomía en el caso, por ejemplo, de la valoración de los intervalos RR a lo largo de las 24 horas, puede perfectamente dar una idea de la posibilidad de ese paciente tener una muerte súbita cuando el SDNN, que repito es la desviación estándar de los intervalos RR totales, es menor de digamos 50, se dice que la posibilidad de muerte súbita es bastante alta, de más del 12-15%, y la correlación con síntomas al final, porque vemos que el paciente le refiere a ustedes en la historia clínica que le dan palpitaciones, que se marea, y ustedes quedan como locos, le hacen el holter y ven que el folleto que llevan anexo para correlacionarlo con lo que van sintiendo no tiene ninguna relación con todo lo que se encuentra. Entonces hay que decir al final, no hay correlación con síntomas. Sin duda alguna, este método, y aquí vemos que trae una visión panorámica en la primera hoja del reporte o informe del holter, en donde están todos los elementos que decía yo y mencionaba antes, y las conclusiones que debe involucrar estas 9 o 10 puntos que mencioné también. Un segundo punto es la ecocardiografía. Indudablemente es la técnica diagnóstica o la herramienta diagnóstica más usada probablemente en el mundo y por supuesto en nuestro medio. La ecocardiografía no es nueva, esto viene desde la década del 50, mediados del 50. Los suecos inicialmente con Edler y Hertz idearon el ultrasonido empleando en medicina, descubrieron cómo era el movimiento de la válvula mitral y en el tercer congreso, hacia 1960, tercer Congreso Europeo de Cardiología, expusieron su trabajo, una película muy interesante sobre la estenosis mitral. Posteriormente los franceses recogieron los elementos que tenían, los alemanes, perdón, y luego los franceses, para finalmente, hacia las finales de la década del 50, los americanos o norteamericanos encontraron que este era un elemento de juicio importantísimo y a la cabeza probablemente de todos estos médicos que ya no fueron solamente ingenieros sino médicos, se puso Harvey Feigenbaum, que escribió el primer texto guía de ecocardiografía y que lo seguimos todavía, muchos años después, como ven ustedes. La ecocardiografía no es otra cosa que el uso del ultrasonido en la exploración del corazón, anatomía, fisiología, fisiopatología, pronóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías especialmente valvulares. La ecocardiografía transtorácica, desde luego, es la elemental, pero fundamental, es la base para la exploración cardíaca mediante el uso del ultrasonido, una herramienta, como dije, muy frecuentemente utilizada. La transtorácica es la base, establece la existencia de los objetivos, como ven ustedes abajo, establecer la existencia de cardiopatía estructural, estimar la severidad y repercusión de la lesión cuando es una valvulopatía, evaluar el tamaño y la función de las cavidades. La ecocardiografía se ha venido desarrollando. Yo tuve la oportunidad de ser pionero conjuntamente con Orlando Corso de Vara y Bernardo Tovar en el Hospital Militar cuando terminaba mi residencia de cardiología. Estuvimos los pioneros de la ecocardiografía en Colombia,
con base en un equipo que nos trajo Isnardo Arrila, un exalcalde de Bogotá, que lo regaló al hospital en gratitud porque uno de los cardiólogos nuestros, padre de la cardiología, probablemente Guillermo Lara Hernández, le había conseguido contactos con uno de las estrellas de la cirugía cardiovascular en Houston, Dinton Cooley, y en gratitud lo operaron del corazón, le fue muy bien, afortunadamente. Nos trajo el primer equipo de eco modo M que registraba en tiempo y profundidad solamente el movimiento, era ciego, simplemente colocábamos un transductor de un solo cristal piezoeléctrico, y no voy a hablar de la técnica, y a ciegas sobre la región precordial veíamos las estructuras que se movían, y entonces ya podíamos saber que estábamos en presencia de la válvula aórtica, como es en este caso, ¿no?, que se mueve, ¿no? Esto tiene algún problema hoy, no sé. El eco, entonces, la ecocardiografía tiene una accesibilidad en todo el país, en todo el mundo, en cualquier pueblo o ciudad encuentran ustedes un ecocardiógrafo, bajo costo, operador dependiente, es inconveniente por esa razón, y vemos una cantidad de errores en personas que les hacen un eco de garaje, y lo hay aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, y mandan, y mucha gente no es ecocardiografista. El cardiólogo general tiene las bases para hacer un eco fundamental, elemental, un transtorácico, pero ya se adentran en tecnologías nuevas que se han desarrollado, y ahí vienen los errores y las malas interpretaciones. Pero definitivamente es operador dependiente. Encontramos múltiples datos, la anatomía, como lo había dicho, la función, la geometría, la forma del ventrículo, los volúmenes, las presiones intracavitarias, la función diastólica. Con base en el uso de las presiones intracavitarias podemos hacer una especie de manejo hemodinámico, visión hemodinámica del paciente. Ya no se va a usar entonces más el catéter de Swan-Ganz, que tanto lo usamos hacia los años 80, 90, 2000. Y las modalidades de la ecocardiografía en el desarrollo y evolución de la misma. Primero fue el modo M, del cual les hablé inicialmente, que solamente veíamos el movimiento. Luego se desarrolló el eco bidimensional con la señal Doppler, pulsada inicialmente, luego la continua, luego se le adicionó el color. Nosotros, repito, fuimos los iniciadores de la ecocardiografía, luego llegó el blanco y negro, y finalmente el Doppler continuo y a color. Sobre todo el continuo nos permitió valorar las gradientes de presión transvalvulares cuando había, por ejemplo, estenosis aórtica, estenosis mitral, etcétera. Y fue una ayuda importantísima en el diagnóstico de las patologías valvulares especialmente. Finalmente encontramos el eco transesofágico, cuando quiera que en el transtorácico la visión es un poquito difícil porque no hay penetración adecuada del ultrasonido, caso concreto los gordos, los epocosos. El aire es el peor transmisor de las ondas ultrasónicas. Entonces se hace un eco transesofágico que indudablemente ayuda muchísimo. Y finalmente el desarrollo del eco tridimensional, que tienen pocas instituciones por el alto costo de la tecnología, y que definitivamente ha venido a traernos luces importantes en relación al volumen específicamente, y naturalmente las valvulopatías. Aquí tenemos unos ejemplos del eco. Lamentablemente las imágenes que eran dinámicas no pudimos ponerlas a funcionar en este momento. Hay las proyecciones normales de eje largo, eje corto, eje longitudinal, 4 cámaras apical, etcétera, etcétera, con las cuales nosotros podemos decir, esta es la adición del Doppler color. El rojo se acerca, el azul se aleja. Es decir, cuando hay combinación de colores o mezcla de colores, vemos que estamos en presencia de una regurgitación o una estrechez, en la turbulencia por encima de la estrechez. En fin, lamentablemente no pudimos, repito, pasarlas con movimiento, 4 cámaras apical, y podemos inclusive en un momento dado ver que determinado segmento no se contrae adecuadamente en el movimiento. Decimos, aquí hay una hipoperfusión, y podemos decir casi que a ciencia cierta que hay una isquemia en determinado segmento.
el reporte del ecocardiograma. Esto es el estilo es el hombre. Nosotros primero describimos bien el ventrículo izquierdo en toda la forma, contractilidad, si hay hipertrofia, si no, y finalmente hacemos unas conclusiones en donde se dice pues si hay trastornos de la motilidad, si hay hipertrofia, si hay alguna valvulopatía, y por supuesto la función ventricular, que para esto fue que inicialmente se trajo el eco, y el boom del eco en el desarrollo mismo del eco fue buscando la fracción de eyección como pilar de la función ventricular, pero que hoy día, repito, tiene otra importancia. Y finalmente vamos a hablar de manera rápida también de la prueba evocadora de isquemia, que es la prueba de esfuerzo convencional. Detecta isquemia miocárdica, para eso se inventó hace más de 50 años, valora la capacidad física para el ejercicio, y este es el patrón más importante probablemente, que el predictor de mortalidad. Determina la clase funcional del paciente, especialmente cuando hay una valvulopatía, por ejemplo, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica. El paciente dice, no, yo no siento nada. Entonces se documenta con base en una prueba de esfuerzo si el paciente tiene o no una clase funcional 1 o 2 o 3, es decir, la clase funcional. La utilidad de la prueba, no hay duda de que tiene una utilidad. El estudio inicial de la mayoría de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria es la base. Tiene ventajas, obviamente, se obtienen datos sobre la capacidad de ejercicio, presión arterial, respuesta cronotrópica, provocación de síntomas, es decir, las tres cosas grandes que se esperan encontrar en una prueba de esfuerzo: la respuesta clínica, la respuesta electrocardiográfica y la respuesta presora o hemodinámica de la presión sistólica. Limitaciones tiene, por supuesto, no es interpretable en algunos casos cuando hay, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda. No pidan una prueba de esfuerzo común y corriente. Bloqueo de rama derecha se puede solicitar, pero tiene alguna limitante. Lo mismo cuando hay una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo. Y las indicaciones que ustedes deben tener en cuenta para solicitarla son estas: evaluación de pacientes con sospecha de enfermedad, angina típica o atípica, tienen la presunción de enfermedad, paciente con enfermedad coronaria conocida, por ejemplo, después de un infarto, una semana para antes de la salida del paciente, o un mes, 2 meses después, a ver si hay algo de isquemia residual, posterior a una revascularización o a una angioplastia transluminal, 6 o 3 meses después de la práctica de la misma. Y hoy por hoy no solamente se conforma uno con el análisis del ST, sino de la enfermedad arterial periférica. Se pone a caminar el paciente y se sabe a qué umbral de ejercicio el paciente empieza a tener claudicación en la enfermedad arterial periférica. Pero también hay enfermos asintomáticos, aquellos que ocupan ocupaciones de alto riesgo, los pilotos, hombres mayores de 40 años que tengan factores de riesgo, tanto más cuanto mayor número de ellos tengan, mujeres mayores de 50, individuos con múltiples factores de riesgo, evaluación de la capacidad funcional del paciente, si tiene enfermedad valvular cardíaca, pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, y marcapasos inclusive se pueden. Antes de cualquier prueba de esfuerzo siempre debe uno tener en cuenta la probabilidad pretest, y esto lo manifiesta. Ven ustedes que a medida que avanza la edad, la probabilidad pretest es mayor, sobre todo en hombres que en mujeres, pero fíjense ustedes, del orden del 84-85%. Entonces es importante hacer una evaluación del paciente antes de la prueba, un examen físico completo, y pues ver qué probabilidad de que esa prueba vaya a ser positiva. Los rendimientos de los estudios, vemos aquí que la prueba de esfuerzo entre 45 y 50 de sensibilidad y especificidad. Hoy por hoy se sabe con base en metaanálisis que tiene una sensibilidad de más o menos 68% y una especificidad de 77% promedio. Las contraindicaciones para una prueba de esfuerzo absoluta: cuando hay un infarto agudo, cuando hay una angina inestable, cuando hay una estenosis aórtica severa y sintomática. Hay algunas que son ya de tipo menor, como estas que están acá. Y los protocolos de la prueba de esfuerzo convencional. Yo fui de la época del máster, una escalerita de 2 niveles en que el paciente saltaba hacia allá y hacia acá. Posteriormente vino la bicicleta, el ergómetro de bicicleta, que se medía la resistencia en vatios, pero la más usada en el mundo indudablemente es la banda sin fin. El protocolo más usado es el de Bruce, que va, vemos ahorita, va de 2.7 kilómetros por hora la etapa inicial, a una inclinación de 0 grados, luego sube a 4 kilómetros por hora,
ahora, en fin, es ascendente el trabajo que se le está imponiendo al paciente a fin de poner en juego el consumo de oxígeno cardíaco y ver en qué momento puede aflorar una isquemia eventualmente. El protocolo modificado cuando el paciente no está adaptado al ejercicio. Aquí tenemos la forma como se informa la prueba de esfuerzo, si esta es positiva o es negativa. Aquí vemos que hay un infradesnivel del segmento ST, que es la base fundamental para hablar de positiva o no positiva. Las situaciones para suspender la prueba las vemos aquí: una caída de presión arterial más de 10 milímetros de mercurio, cuando hay una angina moderada o severa. En fin, hay una serie de parámetros que tiene que tener en cuenta el médico y la enfermera jefe en el momento en que está haciendo una prueba de esfuerzo para saber que debe suspenderla. Un síncope, un presíncope, obviamente suspenden la prueba de esfuerzo. Y la interpretación, indudablemente, la prueba es maximal cuando se alcanza el 85 o más % de la máxima predicha, con base en una regla sencilla: 220 menos la edad es el 100%, a ese se le saca el 85%, y a esa frecuencia se considera que la prueba es terminada adecuadamente. Positiva cuando el electrocardiograma muestra una depresión igual a 1 milímetro con una duración de 60 a 80 milisegundos. No concluyente cuando la prueba, por ejemplo, no alcanza el 75%, que se habla de submaximal en el 75 y 85. La respuesta clínica, las tres cosas que les decía: la respuesta clínica, la respuesta electrocardiográfica y la respuesta hemodinámica, son los tres parámetros que hay que tener en cuenta. Pero importante, antes de terminar, esto que es factores predictores de mal pronóstico. Una prueba de esfuerzo que se vuelve positiva precozmente, es la mortalidad cardiovascular se aumenta sustancialmente cuando el infradesnivel obviamente es mayor de 1 o 2 milímetros, cuando hay una persistencia del infradesnivel de 1 a 3 minutos posterior a terminar la prueba. La caída de la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio, aún con mayor carga de trabajo, habla de una respuesta del ventrículo mala, es decir, hay una disfunción ventricular o enfermedad trivascular, las tres coronarias por lo menos, o el tronco coronario izquierdo, mala capacidad física, menos de 5 MET. Indudablemente el patrón más importante es la capacidad física para el ejercicio. Cuanto menos capacidad, que se va a medir en MET, en el doble producto. El MET es el consumo metabólico, ¿no? 3.5 litros por kilo por minuto de oxígeno. Es un MET equivale a lo que estamos nosotros ahí sentados. 5 ya cuando el paciente hace 5 veces ejercicio o por lo menos 5 veces consumo de oxígeno. Entonces, la capacidad física para el ejercicio, hoy por hoy, es lo más importante en la evaluación de una prueba de esfuerzo. Le sigue, obviamente, el infradesnivel del segmento ST, y las conclusiones es la reiteración de lo que dije en principio. Siempre hay que evaluar bien un paciente, hacer un diagnóstico presuntivo y con base en él ver qué vamos a buscar para ver qué solicitamos adecuadamente, y no hacer la solicitud de eco, de prueba de esfuerzo, de Holter, que es lo que se está haciendo hoy día. Estamos despersonalizándonos y estamos olvidándonos que la medicina es 1, clínico, 2 y 3, clínica. Gracias.